Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, hoy en la entrevista de Venevisión está lista para conversar con nosotros María Alejandra Díaz, especialista en Derecho Constitucional. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, comencemos por lo más reciente, su apreciación acerca de esa decisión que anunció anoche la Sala Electoral del TSJ, que confirma que la recolección de 20% de manifestación de voluntades que activaría un referendo revocatorio debe ser totalizada estado por estado. La principal reacción, pues, de la oposición como proponente, como quienes solicitaron este revocatorio, es que no debería ser así porque el funcionario a revocar es el presidente de la República, que fue electo en una circunscripción nacional. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, lo primero es que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. La Constitución es clara porque además distingue dos momentos fundamentales en la recolección de firmas del revocatorio. Uno, el momento de protagonismo, que es la manifestación de voluntad. A eso se refiere la sentencia de la Sala Electoral. La manifestación de voluntad debe ser por circunscripción. No puede ser, por ejemplo, el 80% del 20%. Hay que considerar cada una de las circunscripciones electorales porque así lo prevé el artículo 72. Y el segundo momento es el del voto. Entonces, una cosa es confundir la circunscripción nacional, donde todos votamos y manifestamos ante la máquina de votación para elegir al presidente, y otra cosa es la manifestación de voluntad, que significa yo pongo mi firma y mi huella para revocar. Hay dos fases. Entonces, en la primera fase se exige el 20% por circunscripción electoral, como dice la Constitución en su artículo 72. La Sala lo que hace es confirmar lo que establece la Constitución. Sí. Doctora, para cerrar el tema revocatorio, antes de hablar de otras cosas, esa querella que anunció el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, que va a introducir contra la directiva de la MUD por presunto fraude durante la recolección previa, la del 1%, ¿haría posible que se suspenda el revocatorio? El gobernador habló de hacer una solicitud de medida cautelar, pero ya hay otras acciones donde se solicitó el fraude, no solamente el alcalde ante Jorge la Sala Rodríguez lo Constitucional, exactamente. O sea, lo que se estaría es acumulando quizás una querella más, una solicitud más con respecto al tema fraudulento, porque lo que está en el fondo es verificar. Hay una teoría que se aplica en materia probatoria, que es la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, si el árbol que está envenenado, la semilla, tú la siembras en otro sitio, lo que salga de allí está envenenado. Entonces, todo lo que salga de un acto que es nulo, de nulidad absoluta por el tema del fraude, todo lo que viene del acto se considera que es nulo. Esa puede ser una teoría que se está utilizando para aplicar en el tema del revocatorio, porque se supone que hay unos fraudes que fueron denunciados y que está esperando pronunciamiento tanto del Ministerio Público como de Sala Electoral y Sala Constitucional. Ahora, hablando ya sobre el tema presupuesto 2017, que fue presentado vía decreto ley por el presidente de la República ante la Sala Constitucional del TSJ y no ante el Parlamento, en un hecho inédito, esto nunca había sucedido, argumentando pues que la Asamblea Nacional estaría en desacato. Esto, ¿qué piso jurídico tiene? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Quién controla la ejecución de esos recursos si no fue pasado previamente por el Parlamento? Fíjate, la aprobación del presupuesto está establecido en el 137, numeral 6 de la Constitución. Es una atribución de la Asamblea Nacional. Lamentablemente la Asamblea Nacional, en un acto, yo lo digo con mucha tristeza, en un acto de torpeza política, incorporó irregularmente a 3 ciudadanos cuya acta de totalización y además cuya proclamación fue anulada previamente por la Sala Electoral. Se refiere a los diputados de Amazonas. Sí, los 3 diputados de Amazonas. Se conforma irregularmente la Asamblea Nacional, pero además declaran públicamente que desacatan todas las sentencias de la Sala Electoral y desconocen al Poder Judicial, además a la Sala Constitucional. Frente al desacato, que es el desconocimiento de otra rama del poder público, tú te encuentras al margen de la Constitución. Frente a eso, ¿qué hace el presidente? El presidente consulta y la Sala le dice, usted emite el decreto, ley, porque la ley de presupuesto funciona al revés. El presidente la elabora y la somete al control político de la Asamblea Nacional. Pero además hay otros actores
dentro de la ingeniería constitucional venezolana que controlan la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, el poder moral, el poder moral republicano, el Consejo Moral Republicano, en el 274, tiene atribuciones específicas para hacer control de la gestión pública, el presupuesto. ¿Por qué? Porque eso es un bien que nos pertenece a todos, la ejecución del presupuesto. Entonces sí tiene piso constitucional. ¿Por qué? Porque si un poder está al margen del resto de las ramas del poder público, ¿qué hace el presidente? No puede convalidar además el desacato de esta rama del poder público. Consultó a la Sala Constitucional, que es el último y máximo intérprete de la Constitución, y esta le dijo, usted hace el decreto ley y yo, que tengo atribuciones para ejercer el control de la constitucionalidad del acto emitido en ejecución directa de la Constitución, hago el control. Doctora, ¿y qué va a pasar con las regiones cuando el presidente Maduro ha dicho que gobernador o alcalde que no suscriba esa ley de presupuesto, él va a enviar recursos directamente a las regiones para pagar nómina a los trabajadores? Sí. Y las obras que se necesitan en esas regiones, ayer veíamos que 20 gobernadores y 270 alcaldes lo apoyaron, pero hay otros que no. Sí, yo escuché las declaraciones del presidente. El presidente lo que exigió fue el reconocimiento a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, si el Tribunal Supremo de Justicia ejerce el control de la constitucionalidad del decreto ley y se convierte en un decreto ley el presupuesto, además con efectos para todos los venezolanos, no pudiera una autoridad que forma parte del Estado desconocerlo, porque si lo hace está de espaldas también a ese decreto ley. Es decir, es como que yo declare que tienes que pagar unos impuestos y tú dices, no, yo me declaro en rebeldía y no voy a pagar los impuestos. ¿Y puede entonces el presidente mandar el dinero solo para la nómina? Asegurando, fíjate, asegurando, primero, la Constitución lo que prevé en el caso del presidente de la República es que cumplir con los fines del Estado. Aquí hay que proteger a la persona humana que está trabajando para esas gobernaciones, a esas gobernaciones. Habría que ver cuál va a ser el tratamiento para las obras. Por ejemplo, hospitales, tú estás en la obligación de velar por la salud, de velar por la ejecución de obras públicas. Entonces tú estarías ejecutando directamente un mandato constitucional. No es tan fácil verlo solamente en blanco y negro. ¿Ok? Ahí en ese caso no es que apoyen no, es el decreto ley que se declaró además por una sentencia, esperemos que así sea, que diga que es constitucionalmente válido. Doctora, y usted como abogada, ¿qué piensa sobre ese pronunciamiento que hicieron público en un comunicado la Federación Nacional de Abogados, 21 colegios del mismo número de estados e IMPRE-Abogados declarándose en rebeldía? Mira, cuando yo leí el comunicado, no solamente se declararon en rebeldía, sino que desconocen las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, yo le digo a estos colegas, dedíquense a otra cosa, a vender verdura, porque si tú no reconoces a quien puede dictar sentencias y además son de obligatorio cumplimiento, entonces ¿para qué vas a ir a un tribunal a pedir que un juez decida en una querella que tiene? Es absurdo. La verdad que es una posición bastante irracional, ilógica, y yo les digo a mis colegas, con mucho respeto les digo, señores, si ustedes no reconocen a los tribunales, que son los que toman las decisiones en un juicio donde yo estoy reclamando frente a otro el cumplimiento o no de un derecho, pues dedíquense a vender verduras, la verdad. En el minutico que nos queda, quisiéramos su apreciación sobre algo que ha dicho reiteradamente el presidente del Parlamento, el diputado Henry Ramos Ayub, y también otros de la oposición, sobre la posibilidad de que el TSJ emita alguna decisión que vulnere el fuero parlamentario, que se queden sin inmunidad. El abogado Germán Escarra decía también que la inmunidad solamente aplica dentro de la Cámara, no fuera de ella. Fíjate, ¿qué piensa usted? Hay distintos criterios de interpretación del alcance de la institución de la inmunidad. Por ejemplo, en Estados Unidos funciona solamente cuando estás en Cámara, ¿ok? Y ejerciendo las funciones como tal. O sea, la inmunidad no es absoluta. En la visión de 1961, la visión de la institución de la inmunidad era distinta a la que tiene la Constitución de 1999. Ya hay interpretaciones del alcance de la inmunidad, porque inmunidad no se puede convertir en impunidad. Si tú, ejerciendo esa inmunidad, cometes un delito en flagrancia, inmediatamente pueden, sin necesidad del allanamiento,
pueden tomarte prisionero y cumplir ciertos requisitos, ¿ok? Hay que hacer la diferenciación. En el caso de esta opinión, ya hay, y lamento informarle al diputado, que ya hay además interpretaciones por parte de la Sala Constitucional. Hay sí una interpretación específica que solicitó un grupo de abogados denominados el Movimiento de Ética Socialista con respecto al alcance del artículo 200 que todavía no ha sido resuelto por la Sala Constitucional. Doctora, hasta aquí nos trajo el tiempo. Muchas gracias por haber venido hoy a Entrevista Venevisión. A usted muchas gracias por invitarme. Despedimos así a María Alejandra Díaz. Ella es abogada y también especialista en Derecho Constitucional.